cargadores se utilizan mucho en la fabricación de automóviles. En la fabricación de automóviles, lo que es la instalación de... Cuando hay que alinear unas cosas así exactamente, eso es lo que más se utiliza. Aunque ahorita en cuestión también he visto mucho en automóvil lo que se utiliza abrasivo, es el que le llaman el bruñido, principalmente cuando tienen que rectificar cilindros de motores sin haber bajado el monobloc del vehículo. Dice, bueno, ¿cómo pueden rectificar si no bajan el monobloc del vehículo? Cuando se está mira, tú das servicio de mantenimiento, de reparación de motores, tienes un taller y te habla una persona que tú sabes que ese cuate paga en efectivo, así, lo que quiere es que le des el servicio, ¿no? Pero este cuate se dedica a la construcción y se le quedó un tractor de esos de grandotes de oruga, ya sea marca Caterpillar, Komatsu, se le quedó ahí arriba del cerro. Y resulta ser, pues, se desvieló, ¿verdad? Se le murió el motor. Entonces, lo que tú tienes que hacer es rectificar los cilindros, rectificar todas las válvulas, un cambio de válvulas, cambio de empaques, sellos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, lógico, las camionetas muy a duras penas van a poder llegar hasta allá, hasta arriba, porque si apenas logró llegar bien un trascabo de esos con orugas, pues una camioneta en veces no logran llegar hasta arriba. Entonces hay que llegar con instrumentos de mano. Cuando se llega con instrumentos de mano, te topas con, pues lo puedes desarmar pues, tranquilamente. Lógico que una cabeza de un motor anda pesando en veces entre 30 y 40 kilos. Claro, para bajarlo, si eres lo suficientemente fuerte, la puedes agarrar, levantar y moverla. Si no, entre dos. Y ahí es donde también tienes que aplicar la forma de cargar cosas, ¿verdad? Porque pues, cada quien conoce su cuerpo. Entonces, agarrar, bajar, eso. Y la otra es agarrar un abrasivo. Probablemente, sí, vamos a tener que terminar con abrasivos. Agarras un taladro con un cable flexible de acero, y con eso agarras y rectificas. Es un abrasivo en forma de cilindro, y con eso lo bajas y lo subes, lo bajas y lo subes, y con eso rectificas todos los cilindros. Claro que la energía eléctrica de ahí la tuviste que haber llevado de una plantita eléctrica que acarreaste también hasta allá, hasta arriba del cerro. ¿Ya? Lo agarras, lo terminas de limpiar, eso te lo echas todo el día. Desde la mañanita que llegas, porque a esas cosas uno sale de casa estando oscuro y regresa en vez de oscuro. Te digo porque hacerlo, esa es una cosa, me tocó hacerlo, entonces fuimos, llegamos, desarmamos, dejamos limpio completamente todo y envolvimos en un buen plástico todo y nos jalamos el par de cabezas. No me acuerdo si era una cabeza grande, creo que sí era una cabeza grande o dos. Era una cabeza grande, bastante larga, y otras piezas que había que revisar. Llegamos al taller y del taller agarramos, rectificamos, asentamos todas las válvulas. Ese día salimos del taller cerca de las 12 de la noche. Claro, nos venimos de allá como a las 5 de la tarde todavía con luz, llegamos con luz a la ciudad, pero a eso de las 12 de la noche acabamos de asentar todo y el siguiente día, bueno, no pudimos salir a las 7, pero salimos a las 8 de la mañana, ya con todo envuelto en plástico y todo, vámonos. Allá arriba del cerro, allá arriba agarramos, armamos, llevamos aceite nuevo, todo. Para mediodía ya estaba el tractor trabajando, cero humo, bien afinadito. ¿Ah? Pero ese tipo de trabajos es pesado, pero lo que es importante es ver el acabado
¿verdad?, que se le dan a todos los barrenos. La limpieza, cualquier tornillo que salga muy apretado, a ese tornillo es necesario meter el machuelo, porque de seguro hay suciedad. Entonces, esto es lo importante. El tornillo debe apretar porque tiene que jalar, o sea, el tornillo tiene que trabajar a tensión. Si las roscas están sucias, entonces el tornillo trabaja a torsión. Eso no lo debemos de permitir. Digo, sabemos cómo funciona, por eso es el detalle. Entonces tienes que hacer la limpieza de la rosca para darle la facilidad a esa pieza llamada tornillo de que trabaje a tensión, ¿verdad?, y no trabaje a torsión. Entonces vamos a apretar para que jale lo suficiente, ¿verdad?, y pueda trabajar bien a tensión y apriete muy bien todo lo que deba de apretar. O sea, hagan su función en forma correcta. Ese es parte del detalle. Oye, ¿para qué limpiaste 2 veces eso? Pues es que metí el tornillo y sentí que se apretó otra vez, saca, limpia de nuevo y vuelve a meter. ¿Sí? O sea, es importante el principio de funcionamiento de cada cosa. Ya no la sabemos, pero es importante el armar, desarmar, todo ese tipo de cosas. Claro, si te gusta armar y desarmar maquinaria y todo y ver cómo funciona, yo de hecho me divertía. Yo con gusto me levantaba, haz de cuenta que iba a ir a jugar, ¿verdad? A jugar y darle todo el día, y ahí te olvidas de comer, tomar agua, dormir. Como los niños que están en un videojuego. Esos carambas no se levantan ni a tomar agua, ni siquiera, hasta las ganas de ir al baño se aguantan, ¿no? No comen por estar ahí en el videojuego. Bueno, haz de cuenta, así estaba yo. Ah, me divertían y me decían, oye, eres muy rápido, muy bueno en trabajar y todo. Pues qué chulada, ¿no? Si por jugar me pagan, ¿verdad? Soy afortunado. Entonces, ese es parte del detalle, ¿no? A todo esto hay que buscarle el gusto de cómo divertirte, cómo autoformarte, ¿verdad? Dices, ok, esta vez me eché 2 días en poder hacer esta reparación. A la próxima me voy a tardar un día o día y medio. O sea, hacerlo más rápido y hacerlo la primera bien. Eso es importantísimo. ¿Sí? Bien. Entonces, vimos lo que era lapeado. Lapeado, luego estamos hablando de, que es el último tema que vimos, lo que es lapeado, y quitamos de 1 a 2 milésimas. De hecho, en los cilindros, los equipos para medir interiores, los micrómetros para interiores, son muy sensibles. Y en veces ahí se usa mucho el truco de la uña. O sea, no puedes ver. O sea, eso es importante saber. No puedes ver los desgastes. Pero en veces en los motores, como dicen, es que hay que rectificarlo a 10, a 20. Creo que en aquellos tiempos había, lo más grande era 35. ¿Cómo era rectificar a 35? ¿Qué querían decir? Que eran 35 milésimas de pulgada más al diámetro en un cilindro. O sea, 35 a la mitad son 17. O sea, si era rectificar a 20, es que eran 10 de cada lado. Entonces, uno no ve, pero lo que hace uno es la uña. Metes la uña y le das hacia arriba, leve, y si sientes un ligero atorón en la uña, entonces ya estás usando otro sentido para poder verificar las cosas, porque tú sabes que con la vista no vas a poder. Entonces es cuando uno dice, no, hijo, usted es bien mañoso. No, usa lo que tienes y ya sabes cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Ese es el truco. No es que uno sea mañoso, no. Hay que usar lo que uno... En ese caso, si se te atora ligeramente la uña, hay desgaste. ¿Qué hay que hacer? Rectificado. ¿Sí?
Eso es lo que es importante. Bien. Bien, eso es lo que es lapeado, entre 1 y 2. Eso es bastante, se utiliza muchísimo en la industria. Y esa es la ventaja de que uno pueda hacer lo que los demás no ven. ¿Por qué? Porque uno se imagina las cosas. Por eso me gusta mucho esto porque es como ciencia ficción. O sea, es cosa de imaginarte cosas que que la demás gente no se puede imaginar porque no sabe lo que está pasando. Pero nosotros sí sabemos lo que está pasando. Entonces, esta materia yo les digo, es como una ciencia ficción, ¿verdad? Tú sí sabes y el resto no sabe. ¿Por qué? Porque no sabe dónde ver. Ese es el truco de este tipo de materias, ¿verdad? Cuando estamos en la precisión, ¿verdad? Bien, entonces vimos lapiado. Después del lapiado viene lo que es el famoso avellanado. Bien, avellanado, pero en vez es uno lo que le llama avellanado. También, vamos a ver aquí. Sí, aquí nos quedamos en avellanado. Vamos a agarrar otra hoja, mejor ya, para empezar el día. Avellanado, este va a ser la hoja, las plumas, aquí está. Muchos dicen, bueno, después sigue achaflanado. Bueno, que no es lo mismo un avellanado que un achaflanado. Uno es similar, quizás sea similar, para algunos quizás sea lo mismo, pero no. ¿Ya? El avellanado, voy a hacer esto, sí. Bien, vamos a cambiar aquí al escritorio. Bien, tenemos esto y es esto, o sea, esto es como quien dice, vamos a ponerle aquí, para tornillos. Y claro, estos son tornillos cabeza cónica, cabeza cónica. Bien, ¿a cuánto está el tornillo? Pues eso puede ser, no sé, hay de 82 grados o hay de 90 grados. Claro que si es un asiento para un cono, el asiento para un cono Morse no es el cono Morse, es los puntos. Entonces, bueno, sí, el otro parte del cono Morse, eso son a 60 grados. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Si tú vas a colocar aquí, porque vas a colocar aquí una cabeza de un tornillo y tú no quieres que se vea, vamos a ponerlo así, esta es la cabeza del tornillo, tú no quieres que salga la cabeza del tornillo, entonces lo que hay que hacer es medir la conicidad del tornillo, ¿verdad? Para poder dar este asiento. Entonces mides la conicidad, ya tienes la conicidad, pues afilas la broca, ¿verdad? Si no te dio 82 grados, te dio 85 grados, afila la broca a 85 grados, eso ya lo sabemos. Lo tenemos que afilar como punta de lápiz primero, después de esos grados ya le das el filo de corte a la broca, ¿verdad? Ya vimos cómo afilar. Entonces, así de sencillo, ¿no? Sacas esto, porque si no coincide la conicidad, entonces toda esta pared no va a descansar, no va a descansar sobre lo que es, ¿sí? Entonces, esto es bastante importante. Bien. ¿Cuál es el achaflanado? Esto es, como dicen, matar filos vivos.
Claro que si no estaban vivos, ¿cómo los ibas a matar, verdad? Pero este es un decir, matar filos vivos. Por ejemplo, tú tienes que meter o apretar una liga y tienes esto. Vamos a ponerle aquí un agujero, una perforación, porque algo pasaba por aquí. Ahí está. Claro que si haces un chaflán estaría todo esto cortado, pero no, o sea, no debes de hacer eso. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí, debe de ir un empaque. Debe ir un empaque, como quien dice un arosello. Y después, en esta parte de acá, viene entrando, vamos a ponerlo de otro color. Pues este parece bueno. Vas a poner, esto va a venir y va a apretar quizás algún tornillo que tú tengas y este va a entrar sobre esto. ¿Sí? Bien, pero a la hora de meter esto, este filo que está aquí, estos son los filos. A la hora que tú metes el empaque, te puede cortar el empaque. ¿Qué es lo que tienes tú que hacer? Tienes que hacerle esto, recortar esto, esta esquina, esa esquina de ahí. Entonces, este es el chaflán que le llaman. Chaflán. ¿Sí? Entonces, esto lo que es un pequeño corte quitar. Nada más es quitar levemente eso. Si tú tienes una flecha, tienes aquí una, y esta flecha es así. Ok, todo está muy bien. Pero tú tienes que meter en esta parte de aquí, tienes que meter un clásico retén. Y estos retenes, ¿verdad? Tienen aquí un labio. Ese labio es el que toca, ¿sí? Es el que toca para evitar que salga algún aceite, ya sea de aquí hacia afuera o de aquí para acá. Depende de lo que se ande haciendo. Entonces, si tú tienes, vamos a poner aquí, esto es un aceite o algún lubricante, algo que intente salir por aquí, pero a la hora que tú metes a presión esta pieza llamada retén, ¿sí? Este es tu filo vivo. Este de aquí, este es el filo vivo. Y a la hora que tú metes el retén aquí a presión a la flecha, este filo te puede cortar el polímero de lo que está fabricado esto. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que matar levemente esto. Estos son los filos vivos que tienes que matar. Aquí tienes que hacer tu chaflán. Esto se logra en veces ligeramente con poner una pequeña lima encima, o lo haces redondo o lo haces con el mismo torno o la máquina con la que estés dando. Pero esto hay que matar. Si esto está girando en un torno y tiene el filo vivo, si tú pones tu dedo aquí, te puede llegar a cortar la piel. Claro, estando parado no te lo corta, la piel en veces es resistente, pero girando, ese sí corta. Esto es lo que le llaman filos vivos. Es un pequeño chaflán, tú lo puedes agarrar, redondear o simplemente darle a 45 grados aquí. O sea, entonces lo puedes redondear o unos 45 grados de inclinación. ¿Sí? Eso es lo que tienes que hacer aquí. Eso es achaflanar. Y eso se utiliza muchísimo en la industria. En veces no se ve en la maquinaria, ¿verdad? Pero todo depende. Este se hace dependiendo de cómo se vaya a armar la maquinaria. ¿Sí? Este es importante, ¿verdad? De cómo se arme la maquinaria. Bien, el siguiente
es lo que le llaman refrentado. Bien, refrentado ya lo vimos, ¿verdad? Que por ejemplo, a la hora que tú haces esto, parte de aquí, una parte lisa, porque el acabado de tu material, por ejemplo, en donde asientan las bujías, ¿ah? Esto de aquí es un asiento para bujías. Esa es clásica. Si hay carro en casa, bueno, en vez hay que pedir permiso, ¿verdad? Pedir permiso al jefe, oye, jefe, me da chance de tumbarle una bujía al carro, ¿verdad? Entonces, hay veces que si quieren o no quieren, no pasa nada, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Agarras, saca la bujía y revisa el asiento, ¿verdad? Y luego la vuelves a instalar. Y si no, allá arriba hay un laboratorio en el edificio L, tiene unos motores grandes ahí con el ingeniero César, y ahí tú puedes ver los acabados de esto, de lo que le llaman refrentado. O sea, ojo con esto, estoy hablando de refrentado hecho con taladro, no con un torno. Esto no se hace con un torno, esto se hace con un taladro, ¿sí? Una máquina llamada taladro. Y esa, bueno, supongo que ya la estás conociendo ahí en el laboratorio, ¿sí? Bien, el refrentado. Roscado con machuelo, eso lo vamos a ver. Bien, antes de eso vamos a sacar una pequeña cuenta nada más. Vamos a ver lo que es la velocidad de corte de una broca. Ya para terminar, velocidad de corte de una broca. ¿Sí? Bien. Bien, más o menos. Tenemos aquí una broca. Nuestro filo de corte, ay, creo que lo aventé al revés. Bueno, pero en fin. Este es el filo. Este es el filo y este otro es el filo. Bien, sí. O sea, los filos que van a cortar el material son estos dos filos grandes, no tanto el centro, ¿sí? Entonces, estos son los dos filos de corte. Bien. Y además, aquí, en esta parte de aquí, sale tantito hacia arriba, ligeramente, ¿sí? Entonces, nosotros siempre andamos midiendo la broca en este lugar, porque es la parte más grande al diámetro. El resto es más pequeña al diámetro, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué velocidad de corte lleva la broca? En esta parte de aquí lleva mucha velocidad. Aquí lleva menos velocidad, menos velocidad, menos velocidad, menos velocidad, menos velocidad. En este lado también, otra vez, estamos a lo mismo, mucha velocidad y cada vez esta velocidad va bajando. Entonces, realmente el material es cortado a velocidades diferentes. Varía la velocidad conforme el filo de la broca va metiéndose al centro. Entonces, ¿a qué velocidad funciona? O sea, ¿cuál es la velocidad de corte? Bien, la velocidad de corte, vamos a poner aquí velocidad de corte, es la velocidad circunferencial, ¿sí? O le podemos llamar velocidad periférica.
O sea, ¿qué quiere decir eso? De que nosotros vamos a tomar la velocidad mayor, esta que está aquí. Esta velocidad de aquí, esa es la velocidad que vamos a tomar. Oiga, ¿no deberíamos sacar un promedio de estas velocidades? No. Quítate de broncas, toma la velocidad máxima. ¿Y cuál es la velocidad máxima? La que está aquí. Esa es la velocidad que vamos a tomar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿y cuál es la fórmula de la velocidad? Bueno, nuestra velocidad de corte de la broca va a ser igual a la velocidad periférica. Eso quiere decir que pi por diámetro significa que este es el perímetro de lo que da vueltas, multiplicado por las RPM, que es la velocidad en la que está girando. ¿Sí? Bien, ahora, el avance. Al avance de una broca. ¿Sí? El avance de una broca es lo que avanza o penetra en una revolución. ¿Sí? O sea, y las unidades son los milímetros por revolución. ¿Ah? Ese es parte del detalle. Ahora, igual que estas tablitas, hay también para los avances a los que hay que darles a las brocas. Entonces, por eso es siempre les digo, y no sé si esté por ahí, a ver. Ok. Entonces más abajo. Otro poquito, a ver. Esto se anda acabando. Ahí está. Ah, sí. Al último, sí, les tengo como nota. De hecho, es más práctico utilizar una tabla. Una tabla de velocidades. Sí, o sea, una tablita de este tipo. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un proveedor por allí, un proveedor, estos proveedores tienen ellos tablas de este tipo, pero tamaño póster, o sea, grandes, de 1 metro de alto o 1,5 metros de alto por otro metro de ancho, grandotas. ¿Para qué quiero una tabla de esos? Pues para ponerlas en la pared, ¿sí? O sea, la agarras, la pones en la pared hacia donde estén volteando tus operadores. Por si ellos tienen alguna duda, alguna cosa, vean a la pared y con eso ya saben. Incluso una tabla de estas de diámetros, ¿verdad? De pasos de roscas y todo. El tener una tabla de estas en un taller, ¿sí? No es que el operador no sepa. Claro, puede echar memoria y dice, no, creo que es esto, pero lo mejor es consultar, ¿verdad? Porque uno debe estar consciente que la memoria del ser humano olvida. Ese es el problema. El ser humano olvida y si ya sabes cómo funciona el cerebro de un ser humano, pues hay que evitar ese tipo de error. ¿Qué es lo que haces? ¿Verdad? Y si el proveedor no tiene, ya le has dicho a 3, 4 proveedores que te den una tabla de estas en grande y no hay, quítate de broncas, agarra esa tablita, ¿verdad?
pasa por una de esas tiendas de fotografía, mira, oiga, quiero esto, pero en grande, ¿verdad? Y les das la tabla y ellos se encargan de pasarlo a una memoria en forma digital, ¿verdad? O fotografiar, ¿verdad? Para que tenga muy buena nitidez y la pones en grande en tu taller, ¿no? Eso es importante. O sea, es muy práctico, es muy práctico. Y vas a ver que todo se aumenta la velocidad. Porque hay mucha gente que dice, no, es tanto y ese me lo sé yo en memoria. ¿Verdad? Pero si ese día, no sé por qué, le falló su precisión, pues ya tenemos problemas. Bien, vamos a hacer un pequeño problema. Ahí viene escrito, incluso, dice, una broca gira a 600 RPM. ¿Sí? Una broca gira a 600 RPM. Entonces, esta broca gira a 600 RPM. Luego dice, con un avance de 0.005 milésimas de pulgada. Pregunta, ¿en cuánto tiempo perfora? ¿Sí? Es el tiempo. ¿En cuánto tiempo perfora una placa de aluminio? Una placa de aluminio de 4 pulgadas. O sea, esta es una placa de aluminio. ¿Sí? Vamos a perforar una placa de aluminio de 4 pulgadas. Bueno, creo que dibujé la broca exageradamente grande para la plaquita de aluminio, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito ligeramente más chica para que entre tranquilamente esa broca. Ahí está, fácil. Ahora sí, ahí es donde va a entrar nuestra broca y nos va a perforar en esta línea de ahí. Bien, ahora, aparte de eso, ¿verdad? También nos dice, ¿verdad? Pero nos dice sobre el material, ¿verdad? Nos dice, ¿sabes qué? Nuestro material para esa aleación material de aluminio, ¿verdad? Aluminio. Este tiene una velocidad de corte de 300 pies por minuto o 90 metros por minuto. ¿Verdad? Bien. Aquí, ojo con este detalle. Primero, dijimos que el avance son milímetros por revolución. Milímetros por revolución. Y aquí nos dan un avance solamente en unidad de distancia. ¿Verdad? Entonces nos deberían haber indicado que era por revolución. Pero en veces no lo dicen porque es lógico que sea por revolución. Entonces el avance aquí, ¿verdad? Aquí a esta parte de aquí, le hace falta en el problema, y se los paso así porque así lo hacen. El avance lógico que va a ser por revolución, ¿sí? Pero eso no lo indican. Ahora, ojo de detalle. Nos preguntan la velocidad de corte de la broca. No nos la preguntan. Ahora, la velocidad de corte del aluminio, ese sí no lo dan. Nos dicen que es de 300 pies por minuto. Y aquí sí nos dan o sea, es unidad de distancia entre unidad de tiempo. Aquí sí no lo dan. Bien.
Ahora, ¿qué otra cosa nos hace falta? ¿Sí? Nos dice, ¿sabes qué? El barreno, o sea, el diámetro del barreno que tú vas a hacer aquí, ¿sí? Va a ser de, no sé, de media pulgada, 3/4 y todo. O sea que el diámetro que vamos a perforar, vamos a ponerle de 3/4 de pulgada. Bien, pero ojo con este detalle. Lo que es importante es saber lo que está sucediendo. A mí, en el problema, a nosotros ya nos dieron las 600 esto y nos dieron nuestro avance, ¿sí? Entonces, yo ya tengo esto, nada más es cosa de sacar el tiempo. Entonces, ojo con este detalle. Si yo sé que estoy a 600 revoluciones, está girando 600, y por cada revolución avanza esto, ¿sí? ¿Verdad? Así de sencillo está. Yo voy a multiplicar 600 revoluciones por minuto, lo voy a multiplicar por 0.005 milésimas de pulgada por revolución, ¿sí? Y listo. ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Sí? Estas revoluciones las elimino con esto. Entonces, 600 por 5, ¿dónde es? No. Bien, 600 por 5 me da 3. Esto es igual a 3, ¿verdad? Minutos. Es pulgada por minuto, ¿no, profe? Sí, son pulgadas por minuto. Pulgadas por minuto. Sí, ahí está. Sí, 3 pulgadas por minuto. Esa es la. Este es lo que penetra. Pero esta cosa es 4, ¿sí? Y tranquilamente con una simple regla de 3, 4 pulgadas sobre nuestras 3 pulgadas que quiero por minuto, esto nos da a 1.33 minutos, que esto es igual a 1 minuto más 20 segundos. ¿Sí? Así de sencillo. Y oiga, Inge, ¿y cuándo usted, por qué no metió el diámetro de 3/4 y la velocidad de corte del material? Pues porque estos datos no son necesarios, ¿sí? No son necesarios para obtener esto. O sea, tú ya tienes programada tu máquina a un avance de este, y ya la tienes programada a esta velocidad y perfora. ¿En cuánto tiempo va a acabar? En 1 minuto con 20 segundos la perforación, y viene bajando, ¿sí? Lo único que tú puedes hacer en este momento es verificar, ¿verdad? Porque te dicen el material o la pieza aguanta hasta 300 pies por minuto. Lo que tú puedes verificar es a qué velocidad iba la broca, ¿sí? Entonces, si la broca es de 3/4, tú puedes sacar la velocidad de corte de la broca. Para obtener la velocidad de corte de la broca, sería multiplicar los 3/4 de pulgada, o sea, 0.75 pulgadas, multiplicarlo por pi por diámetro, ¿verdad? Y con eso obtienes tú la... multiplicas por las RPM, y estamos trabajando a 600 revoluciones por minuto, ¿sí? Y con esto tú ya obtienes tu velocidad. No sé a cuánto de esto, ¿verdad?
A ver, multipliquen ahí .750 pulgadas por pi por 600. ¿Qué velocidad les da? 1413. 1413. Entre 60, ¿no, profe? ¿Eso para qué? Para Pregunto. usar una velocidad de radianes por segundo. No. Utilizar radianes es un arma secreta del ingeniero para cuando las cosas se ponen difíciles. En este caso no, porque estamos sobre el periférico, estamos sobre el periférico, nada más. O sea, no estamos sacando velocidad, promedio, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, no necesitamos los radianes de momento, ¿verdad? Tenemos esto fijo y nos sale 1400, pero estas son pulgadas por minuto. A ver, divide esto entre 12 para sacar los pies. 117. ¿Cuánto da? 117.8. 117 pies por minuto. Y entonces nosotros ya podemos comprobar o diferenciar 117 contra estos 300 de acá. ¿Qué podemos decidir? Oye, ¿sabes qué? Te estás tardando mucho, ¿por qué no mejor le subes la velocidad a la máquina? ¿Sí? ¿Verdad? El material aguanta hasta 300 y tú le estás metiendo 117. Oye, pues tranquilamente súbele a 1200 RPM, ¿sí? Y el material aguanta, ¿verdad? Y tranquilamente acabamos en la mitad del tiempo. Ese sería el detalle. Lo único detalle aquí es ver la temperatura de la broca, porque si la temperatura de la broca sube demasiado, ¿verdad? Puede llegar a desafilarse, ¿verdad? Porque el material, quizás el aluminio, se caliente tanto por la velocidad y se llega a adherir al filo. Entonces habría que ver por qué están trabajando a 117 con esta velocidad en lugar de poder trabajar a esto, ¿verdad? Si es eso la temperatura, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarra una broca con enfriamiento y métela. Si tú metes una broca con enfriamiento, acabas en la mitad del tiempo, ¿verdad? O sea, ya serían detalles para ver. ¿Por qué obtenemos el tiempo? Porque es siempre lo que pregunta el cliente. ¿En cuánto tiempo me entrega la pieza? ¿Verdad? Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver este 117 contra el 300. Ese es lo que es importante al analizar estos dos detalles de aquí, ¿sí? Si es que queremos mejorar el proceso. Pero en fin, esto es rutina. Bien, vamos a... Bien, se acabó el tema, perfecto. Esta es de la 19, esta es la hoja la 20. Bien, ¿hago alguna pregunta de esto? No, profe. ¿No? Bien. Vamos a entrar a un nuevo tema. Esta va a ser mi página 21. Vamos a entrar a un nuevo tema que se llama fresa. Bien. La primera pregunta es, ¿qué es una fresadora? ¿Sí? ¿Qué es una fresadora? Bueno, de seguro ustedes ya vieron ahí esta máquina. Bien, la primera diferencia es que había antes en este detalle, es cuál es la diferencia entre una fresadora y un torno. La diferencia clásica es que en el torno la pieza gira, ¿verdad? Y la herramienta se desplaza ligeramente, ¿verdad? Para poder trabajar, pero la pieza tiene que estar girando. En la fresadora no, la pieza no gira, lo que gira es la herramienta está girando
Y la pieza en ocasiones se desplaza ligeramente, ¿sí? Esa es la diferencia principal que decía, ¿no? Es que en una la pieza gira y en la otra no gira. Entonces, en el caso de las fresadoras, la pieza no gira, ¿verdad? Es el movimiento contrario. Bien, ¿qué es una fresadora? Es una máquina para la producción de piezas por el control mecánico del desplazamiento de la pieza. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desplazar la pieza. Claro que en veces no la desplaza, pero en fin, depende de la máquina. Por el desplazamiento de la pieza y el movimiento de corte, de una herramienta giratoria. Claro que todo esto luego se los voy a pasar, está todo escrito. Pero en fin, ¿verdad? Movimiento de corte de una herramienta giratoria, pero a esta herramienta giratoria le vamos a poner aquí con múltiples aristas de corte. ¿Y en cuántas aristas de corte tiene una herramienta, un buril? Pues tiene una arista, quizás puede ser chica, larga, media curvita, etcétera, pero es una sola arista continua. Pero en cambio, las herramientas estas tienen muchas aristas, ¿ya? Tienen muchas aristas. Entonces, esa es parte de la diferencia entre las herramientas. Bien, ahora, vamos a ver lo que son movimientos relativos entre pieza y herramienta. ¿Sí? Entonces, ya vimos lo que es una fresa y ahorita vamos a ver los movimientos relativos entre la pieza y la herramienta. Bien, el primer movimiento relativo se le llama movimiento de trabajo. Lógico, me preguntan, ¿por qué escribes tú? Pues la razón es porque llevo una velocidad de dictado supuestamente igual a la de ustedes. Si yo termino de escribir, yo supongo que ustedes también. Entonces, es probable que ustedes sean mucho más rápidos que escribir que yo y con mejor letra, pero en fin. Es un movimiento de trabajo. Esta es el nombre de la primera. Movimiento de trabajo. Bien. Y vamos a poner lo que es el movimiento rotativo y lo posee la herramienta. O sea que la herramienta está girando. ¿A cuántas RPM va a estar girando la herramienta? Bueno, ese sería otro detalle. Ahora vamos a ver el movimiento. Bueno, lo escribí mal, lo voy a poner entre paréntesis. Movimiento de avance. Movimiento de avance. Este de movimiento de avance, ¿verdad? Vamos a poner lo que es el movimiento, rectilíneo. Pusimos rectilíneo. Hay unas máquinas que pueden no ser en línea recta, pero por lo pronto vamos a poner movimiento rectilíneo que posee la pieza a fin de que la herramienta
encuentre siempre nuevo material que arrancar. Material que arrancar. ¿Sí? Ese sería parte del detalle. Y por fin el tercero, este sería el tercer movimiento, lo que es el movimiento de penetración. Ahí tenemos movimiento de penetración. Y este, otra vez, este es el movimiento también rectilíneo que regula la profundidad de penetración en el material. O sea, cuánto se encaja en lo profundo. Bien, vamos a ponerle aquí un detalle. Normalmente lo posee la pieza. Normalmente lo posee la pieza, coma, en algunas máquinas especiales, claro, vamos a poner especiales, o más complejas, especiales, lo puede presentar la herramienta. O sea, la herramienta va cortando en línea, va cortando así en línea, derechito así en línea, y luego de repente puede penetrar más y seguir cortando, o salir, cortar, etcétera, ¿no? O sea, todo depende de la máquina. Tenemos estos tres movimientos. Ahora vamos a poner aquí modos de trabajar las fresas. Claro que según su tipo. Según su tipo, ¿no? Según su tipo. Bien. Entonces, este es otro detalle. Y también vamos a encontrar dos formas. Uno, a estas les vamos a llamar fresas cilíndricas. ¿Sí? Fresas cilíndricas. Bien, en estas la rotación de esta fresa se efectúa alrededor de un eje paralelo a la superficie que se mecaniza. Y la segunda es las fresas frontales. Y este es lo contrario de ese. Este sería la rotación de esta fresa se efectúa alrededor de un eje perpendicular
a la superficie. ¿Qué se mecaniza? Bien. Hasta aquí, esto es importante en las fresadoras. O sea, primero ver lo que es la fresadora y luego ver cómo se comporta la herramienta. Porque depende de los movimientos de la herramienta, es como nosotros vamos a programar nuestro corte, ya sea con máquina manual o con máquina automática. Automática me refiero a control numérico, ¿no? Pero en fin, tenemos 3 movimientos y tenemos 2 modos de trabajar. Estos modos de trabajar es aquí, escogemos la herramienta, cómo se va a mover esta herramienta, y después de que escojamos la herramienta damos esto. O primero vemos lo que requerimos y luego escogemos la herramienta adecuada, ¿verdad? Ese es parte del detalle. Bien, vamos a tomar lista de una vez y como prioridad voy a tener que poner, a ver, vamos a poner aquí esta hojita. A ver, pendientes. Subir. Fresas a manufactura 3. Bien, a procesos 3. Procesos de fabricación 3. Vamos a tomar lista de una vez. Habemos conectados 20. Y somos 20. Bien. Estuve revisando el fin de semana y miren, vamos a hacer esto. Por ejemplo, si Alba dice 1, yo le voy a decir la cantidad de faltas que tengo registradas. ¿Sí? A ver, empieza Alba. 1. 0. O sea, 0 faltas. 2. 1. 3. 0. 4. 1. 5. 0. 3. 0. 7. 0. 8. 0. 9. 0. 10. 0. 11. 1. 12. 0. 13. 0. 14. 0. ¿Dónde 15. estás? 3. 16. 15. 0. 17. 0. 18. 0. 19. 0. 20. 0. Bien, esas son las faltas que tengo registradas para que tengan ustedes ahí pendientes de hacer las extras correspondientes, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta antes de irnos? ¿No? Profe, quedamos Bien. que el examen iba a ser entre la semana del 20. Se me trabó, profe. ¿Me puede repetir cuántos son? Tú eres Reina Ledesma, tienes 3. Sí. El Gracias. examen es el viernes 13. O sea, mañana, el miércoles no, próximo viernes. Viernes 13. No, el martes 13 es el de la mala suerte. Este es viernes 13. También es de la mala También. suerte. Bien. Bueno, entonces estudien mucho para que no sea de mala suerte, ¿no? Ahora, de hecho, estos 5 movimientos que acabamos de ver, clásica pregunta de examen. Conste, les estoy diciendo lo que va a venir, ¿no? Entonces, clásica pregunta de examen. Entonces, pues, ¿qué viene? Pues viene todo, ya saben cómo son los exámenes, ya vieron el primero. En el primero se dieron un tope bien.
Este examen es un poquito más intenso y el más difícil de todos es el tercer examen, ¿sí? Entonces, aguas con este detalle. Nos vemos el día miércoles por aquí. Acuérdense que el miércoles es el último día para entregar los términos clave, ¿verdad? Y están programados para ser entregados antes de las 7 de la mañana, ¿no? Que es el inicio de clase. Bien, nos vemos. Dios. Gracias, profe. Gracias, Adiós. adiós. Profe.